Hola, buenas noches, queridos estudiantes. Perdón por la demora, les ruego mil disculpas. No acostumbro llegar tarde a las clases, pero esta vez me cogió un poco de tráfico viniendo del aeropuerto, pero aquí estoy. Vamos a dar inicio a la clase ahora mismo. Les agradezco por su puntualidad, pues, y les ruego nuevamente mil disculpas. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Jaramillo, soy su profesor de Economía del Transporte. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Alguien quiere decir algo, quizá? ¿Alguien desea aportar algo a la clase? Bueno, mis queridos amigos, les agradezco mucho por haber llegado a esta clase puntual y de haberme esperado. Pues a lo que venimos, pues es una clase de economía, un poco que tiene un enfoque mucho más dado hacia el sentido de la economía enfocada al transporte. Eh, Buenas noches, Juanito. Buenas noches con todos. Y pues es una parte de la economía, realmente la economía del transporte, lo que nos trata de más o menos enfocar es cómo se encuentra la economía dentro del transporte, qué aspectos tenemos que buscar dentro de la economía para nosotros poder verificar un tema de qué tan factible o qué tan económico o cómo afecta realmente un tipo de condiciones económicas a las compañías de transporte principalmente, ¿no? Que es lo que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces, dando inicio a la primera clase, lo que nosotros tenemos que entender es realmente los cambios que se han producido dentro de la economía del transporte. Es cierto que la economía abarca muchos aspectos y quizá la economía del transporte es una parte de esta economía. Sí, quizá no, la economía abarca muchos más aspectos de todo, muchos más aspectos más grandes de la economía, ¿no? Y la economía del transporte se especializa en cierta parte de la economía. ¿Por qué se especializa? Porque, por ejemplo, es diferente de otras economías, la economía del transporte, porque realmente la economía del transporte necesita mucha infraestructura estatal, por ejemplo, para desenvolverse dentro de su actividad. Hablemos de un claro ejemplo, por ejemplo, una compañía de transporte internacional, por ejemplo, digamos de no sé, se me ocurre quizá de alcohol industrial, por ejemplo, ¿sí? O quizás cervezas importadas, por ejemplo, cualquiera de los dos casos. Lo que nosotros buscamos dentro de esta cadena de distribución como el transporte es nosotros no buscamos tener un bien final, siempre el transporte será considerado como una parte, será considerado como una parte de esto que nosotros estamos elaborando, de este proyecto que estamos haciendo o de esta actividad que estamos haciendo. No siempre la economía del transporte está considerada como una economía que aporta al bien final, sino aporta más bien a los bienes intermedios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la economía del transporte nosotros no podemos principalmente almacenar al transporte. Nosotros más bien lo que hacemos con el transporte es facilitamos el transporte de personas y de mercaderías. Mercaderías que como ustedes estudiaron, hubieran estudiado quizá en contabilidad, tienen mercaderías que quizá no necesariamente están terminadas, pueden ser productos que están en tránsito, ¿no? Que están productos por hacerse nuevos productos, ¿no? O por hacerse productos finales. Entonces, básicamente tenemos eso con la economía del transporte. ¿Por qué más es importante la economía del transporte? Porque realmente nosotros dependemos mucho de las intervenciones estatales o de las inversiones que haga el Estado. Cuantas más inversiones haga el Estado, cuanto el Estado más intervenga o más intervenciones haga el Estado, nosotros vamos a tratar de ser mucho más productivos, mucho más ricos. La riqueza empresarial se va a ver incrementada. ¿Por qué razón? Porque digamos, por ejemplo, que el gobierno hace un nuevo tipo de construcción de carreteras, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando el gobierno hace una construcción de carreteras? Nosotros, de alguna manera, con el transporte nacional, internacional, cualquier tipo de transporte, el de personas, el de mercancías, nosotros quizá vamos a tener un tipo mejor de movilidad del transporte, ¿cierto? ¿Qué va a abarcar esto? Que nosotros tengamos costos menores, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo? Porque si nosotros tenemos mejores carreteras, quizá el costo de mantenimiento, de llantas, de combustibles, por ejemplo, va a ser cada vez menor. Es decir, nuestros costos directos de fabricación o los costos directos de transporte, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tratar de reducirse cada vez y cuándo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener
un tipo de intervención estatal que nos está ayudando a nosotros a tener riqueza. Pero a cambio, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer a cambio de entregar, de usar estas carreteras, por ejemplo, el Estado? ¿Sí? Se paga normalmente un peaje, ¿no? Un peaje que, digamos, viene a llamarse, y lo vamos a ver luego con más detalle, estamos dando la introducción de la clase, lo que vamos a ver más o menos de qué se trata la materia, ¿no? Entonces nosotros pagamos relativamente una parte marginal de esa construcción de la carretera, ¿no? Que es un peaje, 0,60 centavos, dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de carro que manejemos, vamos a pagar un tipo de peaje. Lo mismo pasa con los puertos, con los aeropuertos, con los helipuertos, con todo lo que venga que ver de transporte, por ejemplo, con los, esos estacionamientos de los buques, por ejemplo, donde los buques de alto calado llegan, también pagan unas tasas de aeropuerto, unas tasas portuarias, por ejemplo, eso sí. Entonces, cuanto más el Estado intervenga, porque necesariamente para el transporte, nosotros dependemos mucho del Estado. No es como otros aspectos, por ejemplo, como otros proyectos, por ejemplo, que digamos una consultora, por ejemplo, una consultora financiera, una consultora tributaria, una consultora jurídica, por ejemplo, no dependen mucho del Estado, ¿sí? En cambio, en la parte de transporte sí es necesaria la intervención del Estado. ¿Por qué más, por ejemplo, con el subsidio de los combustibles, por ejemplo? Que sabemos que no está bien focalizado, ¿no es cierto? Porque los que somos transportistas o la gente que tiene transporte, debería tener un subsidio mucho más alto que realmente la gente que usamos el auto para ir a la oficina, para trasladarnos de un lugar a otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mermando un poco ese gasto, ¿no es cierto? Eso está haciendo que nuestro costo o gasto se incremente, dependiendo, costo-gasto que se incremente. ¿Por qué? Porque los combustibles antes estaban subsidiados tanto para personas naturales como nosotros los de a pie, como para las compañías. Entonces, si el subsidio volviera a enfocarse directamente solamente para el transporte, quizá los costos de transporte, los costos directos de fabricación o los gastos directos de fabricación en el transporte, quizá tendrían que reducirse, ¿no es cierto? Quizá serían menores. Y con esto la riqueza, ¿sí? Pero ¿cuál ha sido la contraparte de la economía, asimismo, que interviene una parte de economía política aquí, ¿no? Dice, por ejemplo, que si hubo subsidios durante cuántos años, ¿por qué el servicio de transporte nunca mejoró, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué el servicio de taxi no mejoró? Entonces, hay que preguntarnos también las dos caras de la moneda dentro de la economía del transporte, ¿sí? La economía del transporte, como todas las economías, no trabaja por sí sola. Necesitan otros tipos de economías para poder subsistir y dársela decir que la economía del transporte no para sí para tomar decisiones, ¿sí? Y realmente lo que ha intervenido o lo que ha pasado, como daba esta introducción, ¿no? Buenas noches con todos, buenas noches, muy, muy buenas noches. Si se pueden registrar, como lo están haciendo sus compañeros, al menos con sus nombres y sus dos apellidos, pues yo soy feliz. Y si ustedes ponen su cédula, aún más todavía, ¿sí? Bienvenidos, regístrense, tenemos toda la hora para que se registren. Regístrense, pero no se vayan, ¿no? Regístrense y quédense. Y yo la próxima clase voy a preparar un link que les voy a pasar los últimos minutos de la clase para que ustedes puedan registrarse. El link va a ser válido más o menos unos 5 a 7 minutos para que se termine la clase, valga el link y luego no puedan ustedes registrarse para que estén siempre puntuales de la clase, no sean como el profesor que llega un poco tarde, ¿sí? Bienvenidos con todos, bienvenida Jenny Silva, José Miguel, Miguel Salas, todos bienvenidos mis amigos, bienvenidos a clases. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo nace la economía del transporte? ¿Sí? La economía del transporte, dada esta introducción general de lo que vamos a ver, realmente espero que les guste la clase de economía. Yo di economía, no sé si alguien más tomó economía conmigo. Les di una clase chévere, les di una clase chévere de economía, creo que sea así también tan bonita como la que tuvimos en economía con economía del transporte. Entonces, ¿qué ha pasado con los cambios realmente? ¿Por qué la economía interviene en el transporte y por qué realmente es importante la economía dentro del transporte? Realmente es por los cambios que hemos tenido, ¿sí? Nosotros actualmente, un ejemplo claro de cómo interviene la economía y por qué es importante la economía dentro del transporte. Actualmente, ustedes pueden leer en las noticias, tenemos la crisis de las crisis de los buques, ¿no es cierto? La crisis de los buques hablamos ahora. ¿Qué está pasando con los buques? Con los buques de gran calado, ¿sí? Se encuentran las mercaderías quedadas en los puertos, en los puertos principales. No pueden salir a distribución. Nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo tenemos un giro de negocio que más o menos se parece a las importaciones. Nosotros sí hemos visto mermado esta parte porque realmente
el abastecimiento que nosotros teníamos en principio, la demanda que teníamos, por ejemplo, de repuestos, digamos, era bastante alta. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que realmente la demanda sigue siendo alta, pero realmente la oferta es la que ha bajado. ¿Por qué? Porque existe esta crisis de contenedores, esta crisis de los buques. Los buques siguen quedados en los puertos. No hay capacidad para poder descargar todos esos buques y las necesidades siguen siendo latentes. Preveemos más o menos que esta crisis se alargue un año más, por ejemplo, ¿sí? El tema de las exportaciones y las importaciones nos tiene un poco jodido. Asimismo, el tema de las importaciones, de las exportaciones a Rusia, por ejemplo, nos ha afectado mucho. ¿Por qué? Porque la línea de transporte internacional está sufriendo grandes cambios, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos afecta a nosotros eso? Por el efecto oferta-demanda. En el pasado, nosotros sí, déjeme conocer, ustedes sí tomaron economía, ¿no es cierto?, para coger esta clase. ¿Economía básica han recibido o no todavía? ¿O es la primera clase de economía que tienen? No, mis amigos no quieren hablar. Bueno, en todo caso, pues entendería que sí recibieron otra clase de economía, no sé cómo está la malla. En todo caso, pues la oferta sigue latente, ¿no? La oferta sigue latente. Nosotros queremos seguir demandando productos, pero realmente la demanda, perdón, quiere seguir demandando productos, pero la oferta realmente es una carencia, ¿sí? Asimismo, ha habido cambios, realmente el transporte evoluciona a términos agigantados. Actualmente, por ejemplo, España en términos de transporte tiene las mejores líneas de transporte, el AVE, el Renfe, el Metro de Madrid, catalogado como los mejores metros a nivel de transporte internacional, por ejemplo, perdón, como los mejores metros a nivel internacional, está catalogado así, realmente un metro muy bonito, muy simpático, que se desplaza por todo Madrid. Las líneas de buses a nivel de Madrid, por ejemplo, es altamente eficiente. Si todo está estatizado, tiene a cargo el Estado esta parte, se encarga el Estado, el municipio de Madrid, de controlar esta parte. Y realmente ha sido unos cambios bastante grandes que nos han permitido a la gente que conocemos o sabemos algo de transporte, meternos un poco en la economía de esa parte y poder entender de que realmente los cambios a nivel de transporte sí abarcan términos económicos, ¿sí? Y los cambios como un metro de Quito, por ejemplo, abarcan términos económicos porque tienen que haber sido medidos en base a la población, al crecimiento de la población, para poder entender realmente que la ciudad de Quito ha crecido a nivel demográfico y necesita un nuevo metro de Quito. ¿Quién interviene ahí? La gente que estudió transporte, acompañado de quién? De quizá gente que estudió economía, que estudió finanzas, que estudió contabilidad, administración, hizo un MBA, esos tipos de personas nos ayudan a la gente que conocemos transporte. ¿Para qué? Para poder tomar unas decisiones, ¿sí? Yo conozco el transporte, sé la logística, conozco cómo se maneja, pero realmente conozco a qué tan pasos agigantados se va dando ya este cambio en el transporte, ¿sí? La metrovía, por ejemplo, la ecovía de las ciudades de Quito ha sido de los cambios más grandes, por ejemplo, que hemos tenido. El metro de Cuenca, por ejemplo. Ciudades más pequeñas como Ambato, Ibarra, La Tacunga, Riobamba, por ejemplo, no tienen este tipo de transportes. ¿Por qué? Porque quizá la demografía de Quito tuvo que cambiar a pasos agigantados. ¿Y qué tuvo que haber pasado? Que tuvieron que haber estudios previos de transporte para saber cuáles va a ser el mejor tipo de transporte para la población. Mido la oferta, miro la demanda, hago estudios de mercado, evalúo cuánto va a ser el impacto a nivel de sociedad, cuánto puede costarme el transporte, cuánto debería costarme el transporte. Es decir, yo con 25 centavos me puedo trasladar de norte a sur, por ejemplo, ¿no es cierto? Que me diga que no es así, pues le invito a pasearse en el metro de Quito, perdón, en el trolebús de Quito, ¿sí? Entonces son ejemplos de lo que nos han dado de que realmente los cambios en el transporte sí interviene la economía. Asimismo, en el transporte aéreo y de mercadería, sí, hoy las guerras afectan a nivel económico. A nivel de transporte, aún más, porque nosotros teníamos antes una cadena de distribución directa, sí. El avión salía desde Quito con transporte de flores y se iba directamente hasta Holanda. En Holanda hacía una descarga pequeña y luego se dirigían hacia Rusia, que era uno de los mayores compradores de que nosotros teníamos de flores, ¿sí? Hoy la industria, como la industria florícola, está un poco en decadencia debido a que no hay demanda de los productos, pero si hay suficiente oferta, lo que hemos visto en economía, oferta y demanda,
Entonces, ahora lo que está sufriendo es un revés, realmente las compañías de transporte. Antes nosotros pagábamos compañías de transporte desde el momento en que sale la flor, se empaqueta la flor y se traslada al aeropuerto. Nosotros pagábamos transporte. Transporte aéreo internacional y también transporte terrestre, no hasta allá. Entonces allá lo recibía otra persona, otra compañía lo recibía en Rusia y relativamente ellos hacían el traslado y la distribución en Rusia a centros más pequeños, ¿sí? Realmente con la falta de oferta y demanda que nosotros tenemos en Rusia y también en Ucrania, lo que estamos teniendo hoy por hoy es un revés a nivel económico en todas las compañías de transporte, ¿sí? Recientemente hicimos una pequeña consultoría para una compañía de transporte internacional, por supuesto, realmente no, se ha sentido el efecto rebote dentro del transporte de mercadería, ¿sí? No todas las compañías de transporte han sufrido reveses. Por ejemplo, lo que se mantiene aún vigente es la compañía de alcohol, por ejemplo, Jarlín Carrera, que no ha sufrido reveses, por ejemplo, ¿sí? Que a pesar de las crisis económicas que están dándose entre Perú, la crisis social que está dándose y Colombia con las elecciones, pues no hemos parado, hemos seguido importando, hemos seguido sacando mercaderías, ¿sí? Entonces, realmente los efectos secundarios de una economía política, de una crisis social, afecta directamente a las compañías de transporte. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que somos intermediarios. Dependemos mucho de la oferta y demanda de que otras compañías nos están dando, ¿sí? Realmente toda la economía, lo que nosotros buscamos dentro de la economía de transporte, todo eso se vuelve de alguna manera versátil, pero se vuelve también a la vez enemigo. Y lo que muchas veces vamos a estar viendo cuando trabajemos en compañías de transporte o en sus propios proyectos o emprendimientos o quien trabaje, vamos a ver realmente que la economía del transporte se enfoca en la versatilidad del tiempo, costo y calidad. ¿Sí? Realmente nosotros como trabajamos con transporte internacional, nosotros siempre estamos en contra del tiempo. Tratamos de que el tiempo, de que cada vez las cargas se hagan en menos tiempo posible. En tanto que nos ha tocado hacer muchas inversiones para tratar de tener siempre camiones que tengan muchos aspectos tecnológicos, por ejemplo, ¿sí? Donde nos permitan a nosotros el desplazamiento de la mercadería llegue en menos tiempo posible. Contenedores de mercadería, por ejemplo, donde se trata de mantener la línea de cadena de frío, por ejemplo, donde existan menores desperdicios. El costo sí ha sido alto de mantenerlo, sí, los costos han sido altos, pero relativamente en el tiempo sí hemos podido hacer muchos más viajes de los que hacíamos antes, ¿sí? Y siempre hemos tenido nosotros en la economía del transporte un término de calidad. Es cierto que no pasan estas tres aristas en todas las economías de transporte. Si hablamos del transporte público, que no tengo nada, pero hay que hablar de las realidades de lo que todos conocemos, realmente el costo, tiempo y calidad realmente no se ha visto, ¿sí? No se ha visto y realmente hemos entrado en un periodo de decadencia del transporte público, ¿sí? Nos hace falta mucha más inversión, sí. Nos hace falta políticas estatales que nos ayuden en parte a que se mermen esos subsidios, subsidios de las llantas, subsidios de los combustibles. Quizá nos hace falta un poco más de parques automotores, reducirlo un poco más y hacerle entender a la población de que quizá el transporte público en costo y calidad es mucho menor, ¿sí? Pero aún nos hace falta todavía un cambio cultural, un cambio en términos de inversiones para poder llegar a esos términos. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchas de las personas no usan el transporte privado. ¿Por qué? Porque el tiempo de desplazamiento cada vez en la ciudad de Nueva York es más alto. Entonces, la gente lo que prefiere es usar el subway, el metro de Nueva York. Con eso pueden trasladarse por una tarifa cómoda, no mucho más rápido, pero no es de calidad. Sí, entonces no podemos hablar de casos de éxito. Podemos hablar de casos de éxito quizá con el metro de Madrid, por ejemplo, ¿sí? Que en tiempo, costo y calidad sí tiene altos estándares, ¿sí? No siendo así, por ejemplo, los metros de Francia, por ejemplo, y Alemania, de Frankfurt. No pasa lo mismo con esos ejemplos, ¿sí? El transporte quizá tiene que dar un cambio, un giro, pero siempre acompañado de la parte estatal. La economía del transporte siempre y siempre se va a acompañar de las otras economías más especializadas, de la economía general, de la economía que estudia las finanzas, de la economía que estudia las finanzas públicas, de la economía que trata de ver un poco esta parte de la economía social, por ejemplo, con quién va a hacerse cargo, por ejemplo, de aquellos subsidios que me están dando a mí, por ejemplo, como conductor o como dueño del transporte y yo no podría subir, tengo un subsidio de la gasolina, no tengo por qué subir el precio, ¿no es cierto?,
del valor del pasaje, por ejemplo, ¿sí? Pero si no estoy recibiendo un subsidio, lo lógico es que yo incremente una parte. ¿Por qué? Porque necesito cubrir un costo adicional que me está generando el costo de combustible, ¿sí? Realmente ese costo de incremento o decremento de combustible, por ejemplo, realmente ¿quién tiene que hacerse cargo? El usuario, el Estado o realmente el transportista, ¿no? Entonces existe una conjetura, que vamos a verlo luego, que existe una conjetura que no sabemos quién tiene que hacerse cargo de eso. Y por eso es que nosotros estudiamos luego, estudiaremos los costos directos, los costos indirectos que intervienen dentro del proceso de fabricación, o bueno, del proceso de producción o del bien final de ese tipo de transporte, ¿sí? Porque no porque es un servicio, yo no tengo que catalogar los costos, tengo que hacerlo, porque si me están cobrando un peaje y realmente el transporte Ibarra Quito, por ejemplo, me cuesta $3, no sé cuánto cueste, por ejemplo, y me están cobrando peaje $2, me subieron de la noche a la mañana, y tengo 6 peajes y me están cobrando $12 solo de peajes, combustibles, mantenimiento y todo, realmente tengo que medir cuánto tiene que ser realmente el precio para el usuario por cada viaje, ¿no? ¿Realmente cuesta $3? ¿O realmente cuesta $7? ¿Sí? ¿O realmente cuesta $12? Tengo que ver. Entonces, por eso es importante estudiar costos dentro de la economía para poder entender cuál va a ser el precio final del producto, ¿sí? Y la tecnología, siempre la tecnología. La tecnología será uno de los pilares principales dentro de la economía de transporte. Nosotros sin tecnología quizá tengamos que ofrecer un servicio deficiente. Quizá en términos económicos la compañía deje de ser rentable. Realmente los costos ya no van a representar lo que realmente queremos ver a nivel económico. ¿Sí? Hasta aquí les ha parecido interesante. ¿Está bien la clase? Hola, hola Israel, ¿cómo le va? Ya, no hay problema. Israel, escríbame por favor al interno, escríbame al interno, por favor, si me está escuchando. No le logro encontrar a usted, Israel. Israel Guamán, ya le encontré. Le voy a pasar a usted mi número telefónico, por favor, para que me agregue al grupo de WhatsApp mientras dura estas clases y poder estar comunicados por ahí. De tal manera que si yo me demoro un poco, yo les puedo hacer llegar algún tipo de información, las diapositivas, a ver si es que por ahí tengo algún banco de preguntas, les hago llegar. No, no les ofrezco, pero voy a tratar de verlo, ¿sí? Vemos ahí alguna cuestión chévere sobre economía del transporte, ¿sí? Entonces, bueno, también me gustaría escucharles, me gustaría que opinen, que digan también la clase, siendo muy rápido, si vamos más lentos, si lo que ustedes quieran. El micrófono está abierto cuando ustedes quieran y me pueden irrumpir cuantas veces ustedes quieran. eh, Cuando ustedes quieran, me pueden irrumpir para poder conversar, ¿no? Hola, buenas Hola, noches, buenas ingeniero. noches. Les saluda Alejandro Maldonado. Hola, mucho gusto. En cuanto a la pregunta que usted nos hizo sobre si habíamos visto ya el módulo de economía, nosotros aún todavía no hemos visto ese módulo. Oh, Entonces, ya, esta sería nuestra primera clase de economía relacionada con gestión del transporte. ya, chévere, no hay problema. Verán, Y entonces, en ya. Y en cuanto al tema que nos estaba usted proporcionando, me parece muy interesante y en realidad yo creo que va a tono la clase y está bien porque está entendible. Bueno, bueno, gracias Alejandra. Pues ustedes pueden irrumpirme cuantas veces quieran, levantan el micrófono o la mano. Si les hago caso, pues me dicen, profesor, quiero hablar. Me interrumpen nomás y pues pueden hablar, ¿sí? Espero que les sea muy productiva la clase, pues, y si no les han dado un poco de economía, yo voy a tratar de que en el transcurso de lo que hablemos, voy a tratar de entregarles conceptos económicos básicos que nos van a servir para poder entender esta clase, ¿sí? Entonces, partamos de algo más bien, de oferta y demanda, que es lo que vamos a escuchar casi todo el tiempo, ¿sí? El término oferta, ¿sí? Es lo más cercano que oferta, demanda y necesidades. Es lo más cercano a la economía que tenemos, o es donde parte la economía, ¿sí? La economía parte de tres términos grandes, ¿sí? La oferta, la demanda y las necesidades, ¿sí? Todo esto está agrupado en un círculo, digamos, concéntrico, ¿sí? Donde la oferta depende de la demanda y la demanda depende de la oferta. Y las necesidades es un eje transversal entre las dos, ¿sí? Si no existen necesidades, no tiene por qué existir oferta ni demanda, ¿sí? ¿A qué se refiere las necesidades? ¿Sí? Lo que nosotros como seres humanos, como compañías, empresas,
o como lo queramos ver, o como familias, como grupos familiares, como ustedes quieran verlo, ¿sí? Pero donde existen personas, ¿no? Tenemos necesidades, ¿cierto? Tenemos infinitas necesidades. Transportarnos, comer, vestirnos, ¿qué más puede ser? Una casa, lo que sea, sí, lo que sea. Tenemos muchas necesidades, ¿sí? Y realmente nosotros, al tener necesidades, lo que nosotros nos creamos a nivel económico es en demandantes, ¿sí? Nosotros demandamos de qué? De tierra, de dónde vivir, de capital para establecer nuestro negocio, para vivir, necesitamos dinero, necesitamos tecnología, necesitamos comprar tecnología. Nosotros demandamos esos factores de producción aquí, ¿sí? Capital, tierra, trabajo y tecnología, ¿sí? Nosotros demandamos esas cosas, necesitamos esas cosas para poder vivir, ¿sí? Capital, dinero, que yo voy, trabajo en esto que me paguen. Con ese dinero pago el internet, pago mis cosas, necesidades, los estudios de los niños, cualquier cosa, ¿sí? Y también necesitamos tecnología, por supuesto. Necesitamos un buen auto, quizá una buena computadora, un buen teléfono, una buena tablet para recibir las clases del profesor Carlos, porque realmente necesito conectarme a internet, ¿sí? Y esto que necesitamos, realmente, ¿quién nos oferta? ¿Sí? O quién nos da? Nos dan las empresas, el Estado, otras personas naturales, o otras personas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros demandamos y alguien nos ofrece, ¿sí? ¿Y qué ofrece? Una cobertura de necesidades, ¿sí? Cubrir necesidades. En este caso, lo que estamos estudiando es netamente un servicio. Existen compañías que demandan el servicio de transporte y otras, en tanto, que en cambio demandan el servicio, necesitan el servicio, ¿sí? Al oferente le vamos a denominar como la persona quien tiene el poder de ofrecernos el servicio. Y el demandante vamos a entender a la persona quien necesita, quien tiene la necesidad de transportar, ¿sí? Eso vamos a entenderlo, simplemente con unos conceptos súper básicos que van a servirnos de mucho, van a servirnos de mucho para luego, ¿sí? Y ahí le está pasando, y Raúl Guamán les pasa el chat para que se unan, y bueno, va a estar también con ustedes yo acompañándoles, y cuando se acabe la clase, pues me salgo, y por ahí interactuamos también, ¿sí? Pero dentro, ya hemos estudiado, ¿no? Entonces, existen compañías que ofrecen el servicio de transporte y otras que la demandan. Entonces, entendemos la oferta y la demanda. ¿Qué demandan? Necesidad de transporte. ¿Transporte de qué? De personas, de mercancías, de artículos, de cualquier cosa, ¿sí? Demandan, ellos demandan. ¿Por qué? Por un precio que puede ser módico, puede ser alto, puede ser bajo. ¿Y realmente qué tipo de transporte? Puede ser un transporte aéreo, puede ser un transporte fluvial, puede ser un transporte terrestre, no sé, no sabemos, ¿no? O una combinación de estos. Entonces, las compañías necesitan esto. ¿Por qué es importante la economía dentro de esto? Porque necesitamos definir dónde están los oferentes, quiénes son los demandantes y qué precio están dispuestos a pagar. Y realmente cuáles van a ser los costos de producción que nosotros tenemos versus esa oferta que nos están haciendo. Como compañías podemos pagar realmente $1,000 de transporte de una carga más o menos de, no sé, de 100 toneladas, por ejemplo. ¿El mercado cuánto ofrece? ¿Cuánto podemos pagar por el mercado? ¿Cuáles son las compañías que están haciendo este transporte de mercancías de alto valor, por ejemplo? ¿Sí? Hablamos de transporte de valores. Es que hablar de transporte, mis amigos, es hablar de un mundo diferente, ¿sí? Es hablar de, bueno, no me he vinculado con el transporte de valores, pero podemos transportar valores, transportar personas que tienen, quizás son personas VIP, que tienen un alto sesgo para, por ejemplo, para el Estado, por ejemplo, son ministros, son gente de alta importancia, no como el profesor, y que realmente necesitan un transporte VIP, con personal, con un tipo de transporte blindado y con personal que les transporta dentro de una caravana, yo qué sé, ¿no? Hablar de transporte realmente es hablar de muchísimo, de una gama extensa de transporte, ¿sí? De una gama extensiva de transporte. Y realmente necesitamos conocer el transporte para saber cuánto va a costar ese servicio, cuánto el mercado está pagando por ese servicio, para nosotros como compañía ajustarnos a ese precio de mercado o como oferentes o como demandantes poder pagar ese servicio por el mercado, ¿sí? Porque el mercado va a ponernos un precio. La oferta y demanda pone un precio, ¿sí?
Entonces, ahí yo creo que he un poco más entendido los conceptos de economía, ¿sí? Los conceptos de economía en general. Y hablando de transporte, como les decía, estamos hablando ahora solamente de las necesidades de transporte, ¿sí? Y la economía general abarca otros tipos de aspectos, ¿no? Otros tipos de aspectos. Que yo voy a tratar de inmiscuirles dentro de la economía de transporte, pero a la vez voy a tratar de explicarles, ¿sí? Y la economía del transporte realmente tiene sus propios principios o sus elementos influyentes o quizás esas características importantísimas que la hacen diferente de la economía normal. Y lo primero que hablamos, lo que yo les había dicho en la introducción, ¿no? La tecnología de producción, ¿sí? El tiempo de los usuarios. Realmente en el transporte, el tiempo se vuelve un enemigo, porque necesitamos llegar a puerto con las flores antes del mediodía. Necesitamos llegar, pasar peajes, necesitamos que nos pesen la mercadería, hacer un proceso de desaduanización, necesitamos que nos hagan un control a nivel de la agencia de tránsito local. En realidad es un tiempo bastante amplio y el transporte internacional está esperando a que llegue nuestro tráiler para poder llevarse esa mercadería a otro continente, por ejemplo, ¿sí? Los servicios que estamos ofreciendo, como les decía, ¿no? ¿Qué tipo de servicio realmente ofrezco? Ofrezco un servicio de transporte de carga internacional, para alcohol quizá, o quizá es para flores, o quizá no sé, es para automóviles, una nodriza. La inversión, ¿no? Las inversiones, ¿qué inversiones voy a hacer? ¿Cuáles son las inversiones que el Estado me garantiza para que mi transporte llegue adecuadamente? Y nosotros como gestores del transporte, ustedes que están estudiando mucho más que yo, gestión del transporte, deben hacer mediciones realmente cuánto es la distancia que se demora un Kenworth, por ejemplo, entre Ibarra y Guayaquil, el puerto de Guayaquil, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que se demora un Peterbilt, por ejemplo, ¿sí? Del año 87, entre Quito y el puerto de Guayaquil? ¿Cuánto se demora un camión Jack completamente vacío entre Guayaquil y Quito, por ejemplo, ¿sí? Son esas las preguntas que realmente luego nos hacen en la vida profesional y es realmente lo que nosotros necesitamos resolver, ¿sí? Y no se preocupen porque esto lo hacen en el camino, lo van viendo, pero voy tratando de introducirlos un poco también a la parte profesional también que se hace, ¿no? Y la creación de competencia limitada, cómo estamos regulados a nivel nacional, cómo está la ANT, la AMT regulando esta parte, los defectos de red, cómo estamos intercomunicados con un sector y con otro, ¿sí? Existen externalidades negativas, por supuesto. Existen cosas que nosotros podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Esas externalidades negativas se convierten en riesgos para el transporte, ¿sí? Por ejemplo, el incremental subida, por ejemplo, de combustibles, ¿cómo nos afecta al sector de transporte? ¿Sí? Y realmente, ¿cómo nos va a afectar y cómo nos está afectando día con día? ¿Sí? Por ejemplo, los robos, tener un Peterbilt viejo, por ejemplo, que no, es un auto ya obsoleto, a tener quizá un camión Mercedes-Benz, por ejemplo, ¿sí? ¡Wow, no! ¡Qué bien! A ver, ¿cuánto demora el transporte? A ver, ¿cómo es que se traslada de lo del otro? Realmente tener un auto, un camión viejo, realmente lo digo viejo porque ya están en desuso, ya cumplieron su ciclo, a veces es más costoso que tener un camión nuevo. Realmente representa un gasto altísimo y tiene que hacerse cargo alguien de ese gasto. Tenemos que evaluar los costes, ¿no? Los costes. Realmente cuánto me cuesta el transporte en un Peterbilt y cuánto me cuesta el transporte quizá en un camión internacional, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto es? ¿Cuánto me cuesta un Volvo, por ejemplo, ¿sí? Y también las obligaciones con el sector público, cómo están generándose esas obligaciones con el sector público, en tanto que el sector público también se convierte para nosotros en un proveedor de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque nosotros con el servicio público, como decían, con las intervenciones públicas, nosotros pagamos un cierto porcentaje al Estado, una tasa marginal, por ejemplo, por el uso de los peajes, por ejemplo, ¿sí? Por el uso de las tasas de reportuarias, ¿sí? Y las infraestructuras de crecimiento, el enfoque macro y microeconómico. Lo macroeconómico se enfoca mucho a nivel de país. ¿Cómo están las condiciones de país? El precio internacional del barril de petróleo. Si sube el precio de mis combustibles, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo está a nivel el precio inflacionario, por ejemplo? ¿Sí? En Ecuador no tenemos mucha inflación alta, inflación bajita,
Pero ¿cómo está afectando al precio del transporte? La demanda de la población externa en Rusia, que demandaba flores por esas épocas, a mi ya no surgir, ¿cómo está ahora? Porque ese enfoque macroeconómico me importa como empresa, ¿sí? Porque dejé simplemente de importar. Y como dejé de importar, simplemente dejo para el consumo local las flores y dejo de usar un transporte internacional. Desmejoré. A nivel microeconómico, ¿qué pasó con mi compañía? Hablamos de microeconomía, de todas las afectaciones que se dan a un segmento de compañía. A nivel microeconómico, la falta de importación de flores, ¿cómo le está afectando a las empresas que éramos transportistas internacionales de flores? Y que entre Tabacundo y el aeropuerto Tababela mandábamos a dejar las flores, por ejemplo, por, no sé, por Aerogal, perdón, por Avianca Cargo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo está afectando realmente eso? ¿Dejamos de importar o dejamos de producir? Sigo produciendo, tengo mi oferta, pero lo que se bajó es la demanda. Y como la demanda se bajó, yo demando menos transporte internacional, ¿sí? En tanto, como antes yo vivía del transporte internacional de flores, quizá hoy mi giro de negocio a nivel transporte, mi microeconomía, ya no voy a aportar al país, ya no voy a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque realmente ya no tengo ingresos. Me dediqué con mis camiones al transporte nacional, quizá de mercaderías, ¿sí? Entonces, es realmente importante. Gracias por incluirme en el chat. Los agradezco mucho, pero lo voy a archivar por ahora y luego los leo. Entonces, realmente, cómo ese transporte internacional está afectando a nivel microeconómico y a la macroeconomía del país, ¿sí? Y luego yo he preparado una explicación por cada uno de estos factores influyentes. A pesar de que yo ahora les expliqué, también me gustaría ahondar un poco más con un poco más de ejemplos y tratar de entender cómo está la tecnología de producción, por ejemplo, la infraestructura y los servicios. A nivel económico, a nivel teórico, se dice que, por ejemplo, que cuanta más tecnología invierte una empresa, es mucho más productiva. Pero realmente sí es la premisa, ¿sí? ¿Qué pasaría si el transporte público en nuestra ciudad cada vez se vuelve mucho más eficiente? Hijo de máquinas, mis amigos, me olvidé de grabar la clase. Creo que sí, me estoy grabando. Ah, no, sí estoy grabando, ya. ¿Y cuánto influye, por ejemplo? ¿Sí? Si haremos intervenciones, por ejemplo, a nivel económico, de mejor transporte público, quizá los niveles de calidad y los usuarios se sentirían mucho más satisfechos y demandarían mucho más del servicio. Y tendríamos una afectación, por ejemplo, en el ambiente. Mejoraría la calidad del ambiente, mejoraríamos la movilidad de las personas, ¿sí? Pero, ¿qué tengo que hacer yo para invertir más en tecnología, para hacerme más tecnológico? Realmente necesito un poco de ayuda del Estado. El Estado debería ayudarme a mí en parte, ¿sí? ¿Creándome qué? Creándome mejores rutas. Por ejemplo, la ampliación que tuvimos de la carretera Ambato, por ejemplo, ¿sí? Realmente nos ha ayudado mucho. Hemos tenido mejoras en el transporte. Los tiempos se han reducido. Las flores de las frutas que venían de Ambato eran cada vez más reducidos en tiempo, ¿sí? Realmente, como podemos ver, el transporte no puede viajar por sí solo. El transporte sí necesita perdón, es que luego tengo clases de estadística con los otros chicos, ¿sí? Y realmente el transporte, la intervención estatal al transporte sí nos ayuda. Sí, tenemos mucho de qué esperar de los gobiernos, sí es cierto. Pero también hay que dar una parte nuestra, sí, que es las intervenciones propias estatales. ¿Sí? Bienvenido, Carlos Velázquez, bienvenido. Entonces, asimismo, como necesitamos transporte, también necesitamos parques automotores grandes, amplios, para poder guardar el transporte, que esté resguardado, no los pinten, no los dañen, ¿sí? Entonces, las intervenciones estatales y las intervenciones privadas o de la persona que maneja también es parte y parte, ¿sí? Un input básico que se habla siempre es el tiempo del usuario, ¿sí? Como decía, siempre vamos a hablar de tiempo, de tiempos. Los tiempos realmente en transporte son una necesidad. Tenemos que reducir los transportes cada vez y cuando, ¿sí? Es el enemigo de la industria el tiempo, ¿sí? Los tiempos de desplazamiento, realmente hay que tomar decisiones sobre el transporte en términos de tiempo, ¿sí? ¿Cómo? Pero ese tiempo también representa un dinero, ¿sí? ¿Quién tiene que hacerse cargo de este factor? ¿Sí? Es el Estado.
es realmente es del Estado, es realmente el transportista. Entonces, realmente, como les decía en principio, el transporte no tiene por qué ser considerado un bien final. Siempre y siempre será un bien intermedio. Porque si alguien deja de hacer alguna parte del ciclo económico, realmente quien vamos a sufrir somos nosotros, ¿sí? Los transportistas. Y bueno, creo que me voy a quedar hasta ahí con la clase. Me faltan 2 minutitos, bueno, para poder alcanzar un poco más. Es que luego tengo clase de estadística con otros chicos. Y luego realmente las características del servicio, el servicio de transporte no es almacenable, como decía, ¿sí? El servicio se presta en vivo y en directo, nunca puede estar almacenado. El transporte es lo más visible y lo más latente luego de las mercaderías, lo que nosotros tenemos, ¿sí? El transporte, al igual que otros segmentos de la economía, se trabaja siempre con oferta y demanda, con estudios de mercado, tratando de medir cuál es el servicio que necesita la industria antes de hacer una inversión, ¿sí? Realmente hoy vemos que el mercado está saturado de Uber, por ejemplo, ¿sí? Quizá ya no estamos de invertir en Uber, quizá ya no estamos de invertir en la compañía de taxis de nuestra casa que era cerca. Quizá hoy por hoy lo que la gente quiere es un transporte mucho más personalizado. Lo que las personas necesitan es un transporte quizá mucho más adecuado a mi necesidad, ¿sí? Quiero yo que me haga un recorrido exclusivamente para mí. Me cueste barato y me recoja cuando yo le diga a la hora que yo quiera, como yo quiera. Un estilo de chofer, más o menos, ¿sí? El tipo de recorrido quiere la gente. ¿Por qué? Porque la industria realmente de transporte está cambiando. ¿Por qué? Porque realmente ya no hablamos de la industria que hablábamos antes de la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Cogíamos Uber, un taxi, el bus, lo que nos trasladábamos, ¿sí? Hoy la gente por el miedo del COVID, lo que ha desarrollado es otro tipo de consumo. Es un consumo más especializado, un transporte para mí solito, ¿sí? O para máximo para mi familia, pero que me transporte. ¿Cuándo? En días pico, en horas pico y placa, en momentos donde no encuentro taxi, realmente no tengo confianza en subirme a un Uber o un taxi normal, ¿sí? Entonces van cambiando la oferta y la demanda, ¿sí? La inversión óptima en infraestructuras es lo que hablábamos. Creo que, amigos, me quedo hasta ahí porque tengo otra clase. Les agradezco mucho por haber venido, por disculpándome por mi retraso, prometo recompensar esta parte. Y pues las preguntas que tengan me escriben por el chat y yo espero responderles muy pronto, ¿sí? Les agradezco mucho y pues tengan una buena noche. Sí, con mucho gusto. Gracias, estimado docente. Con mucho gusto, que tengan buena noche y me desconecto como a la brevedad tal como llegué, pero soy muy productiva a la clase y me voy con los chicos siguientes para no llegar por estar. Les dejo un abrazo y una Buenas buena noche. noches. Buenas noches, ingeniero, muy amable, gracias. Que estén muy bien.